Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Me dice un amén cuando lo tiene? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quisiera decirles que nosotros somos mejores que nuestras generaciones anteriores. Por ejemplo, me gustaría decirles que nosotros, nuestra generación actual, es mejor que la generación de Israel. ¿Cuántos saben que la generación de Israel era altamente cabezona? Levante la mano, que usted dice: yo sé que esos chavalos eran bien cabezones, bien rebeldes, bien insujetos. Quisiera decirles que nosotros somos mejores que ellos. Quisiera decirles que nosotros somos mejores que la generación de Noé, que durante muchos años Noé les predicó y no hicieron caso. La Biblia en Apocalipsis nos refiere en varios lugares la siguiente frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, cuando vemos una frase como esta, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, nos hace referenciar que la iglesia referenciada en Apocalipsis es una iglesia sorda, una iglesia que no necesariamente está abriendo su oído para escuchar la voz de Dios y lo que Dios quiere transmitir. Y en nuestro tiempo, en nuestra generación, en nuestra época actual, vivimos un tiempo peligroso de iglesias sordas, llenas de cristianos sordos, que escuchan nada más lo que les gusta y les interesa y que quieren oír. Pero lo que Dios verdaderamente quiere hablar al corazón de la iglesia actual, no se quiere escuchar. Y es ahí donde nace el tema de hoy: oídos sordos. Si usted voltea a ver a la persona que está a su lado, todos tienen 2 oídos. Y esos 2 oídos, en nuestro caso, todos lo tienen en perfectas condiciones. Pero espero que no sean mal usados. Espero que no sean 2 oídos que son muy buenos para escuchar chismes,
comentarios, murmuraciones, pero malos para escuchar la voz de Dios. Pero quiero en esta mañana que veamos por qué la Biblia exhorta al concepto de escuchar. Cuando vemos la historia del rico y Lázaro, encontramos algunas características de una iglesia, de un cristiano, de una persona que se hace considerar una persona que tiene un diseño, un pensamiento, un corazón para con Dios, pero que su vida realmente camina muy distante de la realidad. Y quiero que vayamos viendo cada una de estas características porque se asemejan completamente a la iglesia actual que camina con oídos sordos. Y quiero que vaya conmigo al versículo 19, Lucas 16, 19, y vea lo que dice la escritura en Lucas 16, 19. Y dice la Biblia así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Amén. La primera característica que tiene la iglesia actual y que tiene que ver con esta sordera espiritual, precisamente tiene que ver con que la iglesia ha llegado a tal nivel de sordera que vive solo haciendo banquetes toda su vida. Ahora quiero que usted vea esto. La palabra esplendidez viene de cualidad de espléndido, que significa que no escatima nada. Cuando usted dice vamos a hacer una fiesta espléndida, usted está diciendo vamos a hacer una fiesta con toda la plata que tenemos, con todo el glamour que tenemos, vamos a hacer la fiesta con lo mejor que tenemos, vamos a hacerlo fantástico y no me importa lo que se gaste. Dicen algunos cuando se van a casar, esta boda va a quedar a lo maravilloso, no importa cuánto cueste, pero tiene que ser la mejor de todas las bodas. No se escatima nada. Ahora la iglesia actual camina así. Este hombre llegaba todos los días, dice la Biblia, y todos los días, cada día hacía un banquete. Él estaba todos los días de fiesta. Todos los días había comida en su mesa. Todos los días estaba celebrando. Todos los días encontraba algo para celebrar. Su mundo era celebraciones. Su mundo era lo que él consideraba sus prioridades. Y la iglesia actual camina así. Jesús expresó en algún momento: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero ¿cuáles son las prioridades de la iglesia actual? ¿Cuáles son sus prioridades hoy en día? La voluntad de Dios en usted, en su vida, en su ministerio, en su familia, o sus deleites personales, sus hobbies, sus entretenimientos. Porque tal vez hoy no acostumbramos a hacer banquetes, somos un poco más egoístas. He oído gente que dice: no, mire, cuando yo me case yo no voy a hacer una gran cena, porque al final la cena la disfruta todo el mundo y yo soy el que menos disfruta, entonces no les hago nada. Entonces ya no hacemos banquetes, nos comemos los banquetes nosotros. Queremos andar de fiesta en fiesta, de paseo en paseo, comprar una cosa, comprar la otra, pero siempre está enfocado en mi beneficio. La iglesia actual solo piensa en cómo saciarse sus gustos. Pero ¿en qué lugar dejamos las prioridades de Dios? ¿En qué lugar dejamos lo que Dios verdaderamente quiere que estemos haciendo como iglesia? Decía alguien que si usted quiere saber cuál es la prioridad de una persona, solo tiene que ver en qué invierte más tiempo. Y encontrará su prioridad. ¿Es Dios en quien invertimos la mayor cantidad de nuestro tiempo? ¿Es Dios quien lleva la prioridad en nuestra vida? La Biblia dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. O sea, usted enfoca la prioridad en Dios y todo lo demás empieza a funcionar solo. Dios empieza a acomodar todas las cosas. Pero no es cierto que la iglesia actual está esmerada en un montón de cosas y no es Dios la prioridad inicial. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios exhorta nuestra vida, nuestros oídos se cierran. Sí, sabemos que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, sabemos que Dios debería ser la prioridad de mi vida. Sí, sabemos que yo debería estar haciendo la voluntad de Dios por encima de un montón de cosas que debería estar haciendo. Sí, sabemos que yo no debería poner por delante cosas que hoy estoy poniendo por delante. Pero ¿en qué momento voy a abrir mi oído como iglesia para entender que el diseño de Dios no es que todo esté por encima y Dios por debajo, sino que Dios esté por encima y todo lo demás por debajo? Pero veamos algo interesante. La Biblia no solo nos dice que este hombre hacía banquetes diariamente. Quiero que vaya conmigo, versículo 21 y versículo 20, y encontramos la segunda característica que nos lleva a la sordera espiritual. Y dice la Biblia, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. ¿Usted quiere conocer un cristiano sordo espiritualmente? Es aquel cristiano que nunca le importa lo que le pasa a los demás. Cuando usted ve cristianos egocéntricos que están enfocados en sus necesidades, en su mundo, en sus cosas, en ver cómo alcanzan más, cómo logran más, pero no les importa nada lo que pasa con las demás personas, usted está ante un cristiano sordo. ¿Y sabe por qué está ante un cristiano sordo? Porque si Dios miraba a Lázaro lleno de llagas, los perros chupaban sus heridas. Yo quiero que usted se imagine la escena. Yo sé que tal vez no es la más grata, pero hay un mendigo tirado en la puerta de su casa, con hambre, posiblemente con frío, con heridas infeccionadas, y un perro que está por ahí, que es el único que le prestaba atención, empieza a chuparle con su lengua sus llagas. Y dice la Biblia que este mendigo quería tan solo unas migajas del banquete que se estaba comiendo en la casa. Ahora la pregunta es, ¿usted hubiera abierto la puerta de su casa, agarra a Lázaro, lo levanta del suelo, lo pasa a su casa, lo lleva adentro, limpia sus heridas, las cura y lo sienta a la mesa a comer con usted y sus invitados? O por el contrario, usted cierra la puerta y dice, uy, qué asco, si los vecinos y los invitados lo ven ahí todo como un pordiosero, todo lleno de llagas, hasta van a querer vomitar en mi casa. No, váyase de aquí. ¿Cuál es el verdadero creyente? ¿Cuál es el verdadero hijo de Dios? ¿El que toma al mendigo, lo trae a la casa, cura sus heridas, lo venda, le da de comer y le abriga? ¿O el que sigue como si nada estuviera pasando a su alrededor? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Porque Dios quiere que nosotros amemos al prójimo. Y amar al prójimo no es ver un mendigo tirado afuera, lleno de llagas, lamiendo por un perro y simple y llanamente decir, no me interesa. Pero muchas veces la iglesia actual nos encanta cantar, nos encanta adorar, nos encanta levantar manos, nos encanta figurar y decir que somos la iglesia fantástica.
Pero ¿dónde está el amor por la gente? ¿Dónde está nuestra preocupación por el hermano que está al lado? ¿Dónde está el corazón que se mueve a misericordia para con el necesitado? ¿Dónde está ese corazón que Cristo tuvo para con el que tenía necesidad? Ahora la pregunta clave es, ¿qué tanto nos preocupamos nosotros por la gente que está a nuestro alrededor? Un día Dios nos va a llamar a cuentas y no nos va a preguntar en qué iglesia nos congregábamos o cuánto llegábamos al culto, o si teníamos un gran ministerio o éramos muy famosos o teníamos plata, carro, o cómo nos iba. Dios no va a preguntarnos eso, nos va a preguntar qué hicimos con lo que Dios nos puso y si fuimos instrumento de Dios para bendecir la vida de alguien más. Pero estamos tan sordos que no nos damos cuenta de ello. Cuando la Biblia dice que el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo vences ese pasaje bíblico? ¿Cómo debates contra ese pasaje bíblico cuando hay una persona en su vida que usted no soporta? ¿Cómo vas a llegar delante de Dios un día y decirle, Señor, yo te amo con todo mi corazón, con mi alma, con mi ser? Y Dios te va a decir, ¿amabas a Julano de tal? No, Señor, pero a ti yo te amo grandemente. No, ¿amabas a Julano de tal? Bueno, así como que amar, no tanto, pero se hacía lo que se podía. ¿Amabas a tal persona? ¿Sí o no? Porque si no lo amabas, tampoco me amas a mí. Ahora, ¿conoce la iglesia eso? Sí lo conoce. Todas las iglesias lo conocen. Pero ¿sabe qué? Nuestros oídos se cierran y nos queremos autoengañar. Nos levantamos una mañana, clamamos, oramos, adoramos, derramamos lágrimas delante de Dios, derramamos nuestra alma delante de Dios y nos levantamos de ahí para seguir odiando. Nos levantamos de ahí para seguir envenenando nuestro corazón contra alguien más. Y parece que esa adoración nunca cruzó el corazón para transformarlo y decir, hey, ¿quieres amarme? Ama a alguien más. Cuando Jesús habla, le dice, estuve enfermo, estuve en una cárcel, estuve en un hospital y nunca hiciste nada por mí. Y la pregunta fue, ¿cuándo? Yo no me di cuenta. Y la respuesta fue, por cuanto tú lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿No es esa la predicación y el evangelio que Dios nos enseñó? Pero si vemos este hombre no estaba preocupado en los demás. Y si vemos la iglesia actual a veces no está preocupado por los demás. Porque hemos entrado en un lugar donde nuestros oídos se taponearon solo para escuchar lo que nos conviene escuchar. Entonces yo llego y le digo a Alison, ¿quieres que Dios te dé una casa? Y ella dice, amén. ¿Quieres tener un carro del año? Amén. ¿Quieres tener un novio? Amén. ¿Te quieres casar? No, amén. Pero ahí vamos. ¿Quieres tomar la decisión de perdonar a quien te ha dañado? No estoy tan seguro, pastor. ¿Quieres amarle y aprender a compartir con él o con ella? Voy a intentarlo, pastor.
Y nuestros altares se volvieron hipócritas. Sabemos las palabras que la gente no quiere escuchar y no se las predicamos. Porque de todos modos el oído se cierra. Y dice la Biblia que este hombre hacía banquete cada día. Y yo me imagino a Lázaro todos los días llegando a esa puerta. ¿A qué hora se hace el banquete hoy? A las 5. Y Lázaro llegaba todo sangriento, casi infeccionado, y se ponía a la puerta. Tal vez hoy me den una migaja. Tal vez hoy alguien me dé de comer. Tal vez hoy alguien se preocupe por mi situación. Pero al final de cuentas, la historia pareciera marcarnos que el único que se preocupó por Lázaro fue un perro. Que todos los días llegaba y lamía sus llagas. Ahora veamos la tercera característica, porque no solo eso hacía Lázaro. Y quiero que vaya conmigo, versículo 24. ¿Lo tenemos? Y vean lo que dice la escritura, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y yo quiero que usted vea un detalle interesante. Quiero que regresemos al versículo 23. Y quiero que tome alta atención a esta frase. Y dice: y en el Hades alzó sus ojos. Dice la Biblia, en esta historia, que muere el rico y muere Lázaro. Lázaro, dice la Biblia, que es tomado por los ángeles. Ese indigente que estaba tirado, lleno de llagas, es levantado cuando muere y es tomado por los ángeles y es llevado al seno de Abraham y es puesto en un lugar maravilloso para recibir la bendición de Dios. Aquel hombre que había sufrido, aquel hombre que había llorado, aquel hombre que había pasado hambres, aquel hombre que había sido despreciado, ignorado, lastimado, olvidado, que había estado toda su vida sufriendo, ahora era tomado por los ángeles del Señor y era llevado a un lugar especial y llevado para ser premiado. Pero dice la Biblia algo importante. Dice la Biblia que el rico no corrió la misma suerte. Cuando el rico muere, no llegan los ángeles y le dicen: vamos. No lo toma, como dicen con Lázaro, y lo llevan al seno de Abraham. Sino que llama mucho la atención que la Biblia dice que el rico muere y es sepultado. Y el versículo 23 dice que la próxima vez que el rico se da cuenta, abre sus ojos en el Hades, abre sus ojos en el lugar de tormento, abre sus ojos en el infierno y se da cuenta que está en un lugar de tormento. Empieza el calor a subir, empieza la temperatura, hay llamas, él está en un lugar de tormento. Él se despierta, un día muere y inmediatamente después se despierta, abre sus ojos y está en un lugar que no le gustó. ¿Cómo se sentiría usted haber vivido toda su vida disfrutando sus banquetes, sus deleites, disfrutando su vida, haciendo todo lo que usted hubiera querido hacer en tierra? Pero eso sí, se despierta un día y se encuentra que usted está en un lugar de tormento. Abre sus ojos y está en un lugar de tormento. Posiblemente la primera pregunta de el rico fue: ¿qué hago acá? ¿Sabe cuál va a ser una de las grandes preguntas que la iglesia cristiana actual se van a hacer muchos
Algún día que sus ojos se abran y estén en un lugar de tormento, van a decir, ¿yo qué hago aquí? Yo iba a la iglesia, yo servía, oiga, hasta Dios me usaba. Pero cuando abran sus ojos en un lugar de tormento van a decir, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué hago acá? Porque yo quisiera decirle que todos los que estamos acá y que todos los que estamos hoy congregándonos en alguna iglesia, todos se van a despertar en el cielo. Pero sería un mentiroso decirle eso. Muchos de los que hoy están en las iglesias, un día se van a despertar en un lugar de tormento. Porque aunque quisieron engañar a muchos en vida sobre su vida espiritual, se olvidaron de agradar a Dios, de obedecerle y abrir sus oídos a lo que Dios le quería decir. Y caminaron toda su vida gastando su tiempo, su dinero, su esfuerzo en alcanzar las riquezas, los gustos y placeres que este mundo ofrece, pero sin ir y hacer la voluntad de Dios. Qué triste cuando nosotros caminamos nuestra vida alcanzando todo lo que este mundo nos puede ofrecer, pero olvidando que un día vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a despertar en algún lugar y que tal vez donde nos despertemos no nos va a gustar. Pero me llama mucho la atención algo que hace el rico. El rico le dice a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Padre Abraham, ¿recuerdas un mendigo que se paraba en la puerta de mi casa todos los días que yo hacía un banquete? Padre Abraham, ¿recuerdas un mendigo que llegaba con llagas y aún los perros le lamían sus llagas al frente de mi casa? Padre Abraham, ¿recuerdas quién es? Agarra a ese mendigo y dile que si puede venir para que me dé agua, porque estoy atormentado. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es esperar que alguien a quien yo nunca quise ayudar, alguien a quien yo nunca le presté atención, alguien con el que yo nunca quise lograr nada, ahora sí pedirle algo. ¿Conoce usted a alguien que nunca le hace usted un favor, pero apenas ocupa lo busca? ¿Conoció usted a alguien? O sea, gente que nunca aparece, pero apenas ocupa algo, ahí está. Es el primero en llegar. ¿Conoce usted gente así? Así hacemos con Dios. Así hacemos con la gente. Cuando estamos mal, queremos que todo el mundo esté para nosotros. Cuando la vemos de cuadros, queremos que todo el mundo nos atienda, que todo el mundo esté conmigo y que yo sea el centro de atracción. Pero cuando estoy bien, yo no estoy para las demás personas. Cuando las cosas me van bien, no me interesa lo que está pasando con la gente alrededor. Y la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. O sea que si yo quiero sembrar para que alguien esté conmigo el día de mañana, cuando yo esté pasando tiempos difíciles, hoy debería estar con alguien en sus tiempos difíciles. Si yo quiero que el día de mañana alguien me soporte mis actitudes, yo tengo que soportarle las actitudes a alguien hoy. Que eso va a hacer que lo que yo estoy sembrando algún día lo coseche. Si yo quiero que algún día alguien se preocupe por mí, antes debía haberme preocupado por alguien más que no sea yo mismo. Pero a veces, muchas veces, se nos olvida. Por eso, más que ayudarnos, la iglesia actual se señalan, se critican, se atacan.
No nos damos cuenta que la persona que hoy estoy criticando y atacando y señalando puede ser la única persona que algún día va a aparecer para extenderme la mano y levantarme. Que esa persona a la que hoy estoy acribillando puede ser la persona que Dios va a usar algún día para levantarme y estoy cerrando la puerta. Pero estamos demasiado sordos espiritualmente para poder entender que ese no es el diseño de Dios. Y cierro con esto, versículo 25, dijo, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y quiero darte una palabra de parte de Dios hoy, que nos cuesta mucho entender. Si hoy tú estás sufriendo, si hoy tú estás pasando tormentos, si hoy tú estás pasando situaciones difíciles, si hoy tú estás pasando tu peor momento, no te preocupes, porque un día Dios te va a consolar y te va a bendecir. Y te va a dar algo tan maravilloso que usted va a decir, valió la pena el tiempo de tormento. Pero no necesariamente va a ser acá. El cristiano actual quiere ver bendiciones acá. A todos nos gusta ver bendiciones acá. Pero a veces las mejores bendiciones que hemos cultivado y que hemos sembrado no son para esta tierra. No son para esta temporada. Pero de que las vamos a recibir, las vamos a recibir. Y sigue diciendo la Biblia, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Sabe qué le dijo el padre Abraham al rico? Vea, tus hermanos han tenido a los profetas, han tenido a la ley. Trayéndolo a nuestro tiempo es, mira, han tenido pastores, líderes cristianos, radio, televisión, Facebook, WhatsApp, Instagram. Hasta el cielo les ha dicho cómo es el caminar en Dios. Y no han querido oír. Aunque alguien se levante entre los muertos y les diga cómo es que debe vivirse la vida cristiana, tampoco lo van a oír. ¿Y sabe cómo camina la iglesia actual? Así. Cuando usted le dice a la iglesia actual lo que tienen que oír, no le escuchan. Cuando usted le dice a la iglesia actual lo que quieren oír, todos salen contentos. Y recuerde esto, el pecado y las acciones son como la tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Todo lo que usted hace acá, algún día rinde cuentas, buenas o malas. Y de eso nadie se escapa, ni usted ni yo. Todos algún día tenemos que presentarnos delante de Dios y abrir nuestro corazón porque Dios lo va a examinar.
Pero hay una verdad muy impresionante de esto. Proverbios 12:1, no lo busque, yo se lo leo, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y a muchos de nosotros no nos gusta que nos corrijan. Como pastor, sé que si usted quiere sacar a alguien de la iglesia, corríjalo y se va. Hay gente que le dice, pastor, cuando usted vea que yo me estoy desviando, pastor, inmediatamente dígamelo porque yo no quiero caer en ese error. Y hace muchos años era bien ignorante y decía, listo. Cuando yo lo veía que iba de cabeza por un hueco, iba y le decía, hermano o hermana, va mal. Y si usted no cambia ese rumbo, se va a perder. Ahora me voy. Aquí solo lo critican y lo juzgan a uno y lo señalan. ¿Qué clase de cristianos? Y uno dice, entonces, ¿para qué piden que se les corrija? Jesús le dijo a Pedro, el que hierro mata, a hierro muere. Pero está la iglesia hoy con un oído abierto para ser formada, enseñada, corregida, para algún día presentarse como Dios quiere que la iglesia se presente. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe usted que hay que orar? Pero no ora. Pecado. ¿Sabe usted que hay que ayunar? Pero no ayuna. Pecado. ¿Sabe usted que hay que escudriñar las escrituras? Lo sabe, pero no lo hace. Es pecado. ¿Sabe usted que hay que amar al prójimo? Pero no lo hace. Pecado. Y algún día llegará delante de Dios y ¿qué le vas a decir? ¿Que no sabías? ¿Que no se te enseñó? ¿Que tu Biblia no decía esos pasajes? Posiblemente te diga Dios, ¿la leíste algún día? ¿Escudriñaste? Y vea lo que dice en Proverbios 9, 8, 9. Y ese sí quiero que lo leamos. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 8 y versículo 9. ¿Me dice un amén? Lo tenemos. Y vea lo que dice la Biblia. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y cierro con el versículo 8. Léalo conmigo. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. La otra versión dice, no corrijas al necio porque se hará tu enemigo. Corrige al sabio y te va a amar. Mi pregunta en esta mañana es, ¿están tus oídos abiertos para escuchar lo que Dios te quiere enseñar? ¿O están tus oídos cerrados a la voz de Dios? Yo no soy el que puede decir cómo están, pero tú sí. Lo que yo no quiero es que tú
algún día cierres tus ojos y los abras en un lugar de tormento y digas, ¿qué hago yo aquí? Yo no quiero que algún día tú te despiertes, abras tus ojos y digas, ¿por qué yo estoy acá? Este no debería ser el lugar donde yo estoy. Hoy es tu oportunidad. Cada día es la oportunidad que Dios te da para no seguir un camino que te va a llevar a perderte. Un camino que va a llevarte a un lugar que no te va a gustar. Póngase sobre sus pies en esta mañana.